Que el Señor les bendiga, hermanos. Un placer nuevamente estar con ustedes para juntos poder aprender y estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión, para esta lección de este día, nos toca el tema aceptar. En la lección 6 es la última lección del último tramo de lecciones sobre esta serie que era eh, lecciones que nos iban a ayudar a poder manejarnos bien con esas relaciones difíciles que todo el mundo tenemos, como decíamos. Así de que vamos a orar para pedir al Señor su dirección y que sea Él, como siempre, quien tome control de todo este tiempo, que todo lo que se diga y se haga sea para honra y gloria suya y para edificación de todos nosotros. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre bendito, te damos por este día. Gracias porque tú eres bueno, Señor, tu misericordia, Señor, es muestra de tu cuidado para con nosotros. Gracias porque a pesar de que las condiciones siguen todavía difíciles, Padre Santo, tú estás con nosotros y tú nos has guardado. Queremos en este momento dejar este tiempo en tus manos, Padre Santo, para que tú dirijas, que tú nos muestres lo que debemos de decir y hacer en estos minutos que vamos a estar juntos. Y Padre, te pedimos de que todo lo que se diga y se haga sea para honra y gloria tuya y para edificación de todos nosotros. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como decía nuevamente, un placer y un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo sé que están con bien porque el Señor es bueno y el Señor nos cuida. Así de que el tema de este día es, como decía, aceptar. O sea, ¿aceptar qué? Bueno, aceptar a aquellos hermanos que tienen una diferente opinión sobre algo diferente a la mía. Realmente el tema de esta ocasión se trata de eso. Hay un refrán que dice que cada cabeza es un mundo. Ok, eso es lo que se dice afuera. Y en el fondo es cierto, porque todo mundo tenemos una opinión diferente sobre algo. Ahora, lo importante en todo esto es que como hijos de Dios debemos de aceptarnos unos a otros, independientemente cuál sea la opinión sobre algo, como decía, de diferentes hermanos. Claro, esto tiene que ver en aspectos puramente generales. Yo quiero que en esta noche hagamos, o en este día hagamos una diferencia bien clara en esto. Por ejemplo, cuando hablamos de diferentes cosas, alguien puede tener, ok, por ejemplo, yo diría, ok, el gobierno de El Salvador es su gobierno que está haciendo las cosas bien y eso y el otro. Un hermano me puede decir, sí, hermano, pero tal y tal y tal. Viene y expresa una opinión diferente a la mía. Por esa opinión diferente a la mía, yo no voy a ponerle una X a ese hermano. Y como ese hermano no está de acuerdo con lo que yo digo o como yo pienso, entonces ya este hermano le pone una X y se acabó. Ya no más relación con él, ya no, ya no intercambio con él, ya no converso con él, ya no lo saludo. ¿Por qué? Porque no me gusta, me molesta que no comparte mi misma opinión. Eso no es así. Ahora, pero cuando venimos al campo espiritual, al campo de las verdades bíblicas, ahí es donde yo quiero que se haga una diferencia, porque, por ejemplo, sí, pero es que todo el mundo puede tener una opinión diferente. Digamos que sí. Pero cuando hablamos de la verdad bíblica, tenemos que ser claros y tenemos que ser defensores de la verdad. O sea, si algún hermano dice, sí, pero aquí el hermano piensa diferente. Bueno, ¿por qué piensa diferente? La palabra dice tal y tal cosa. En ese sentido, yo no puedo estar de acuerdo con el hermano que ve o que interpreta o que tiene una opinión diferente a lo que se considera la sana doctrina. En eso quiero yo que hagamos una diferencia bien clara. O sea, sí, yo no puedo estar en amistad con todo el mundo porque no tiene la misma opinión o no ve las cosas de la misma forma que yo las veo. Hablando en términos generales, sí, y la palabra me llama a que nosotros debemos de ser que nos llevemos bien, que podamos aceptar las diferencias de los demás para poder vivir en paz y en armonía. Vamos a ver el pasaje bíblico respecto a eso. Pero otra vez repito, cuando hablamos de la verdad bíblica, la verdad, la sana doctrina, ahí mismo, en lo personal, mismo que si eso me va a provocar algún roce con algún hermano, o alguna discusión, alguna confrontación, yo estoy dispuesto a afrontarla. No quiere decir que voy a estar enamistado con el hermano,
Pero sí es necesario que en ese sentido pongamos las cosas en claro. No podemos nosotros decir, sí, pero es que como yo quiero vivir en paz y en armonía, pues entonces yo le voy a decir sí, o yo voy a aceptar, por decir así, voy a aceptar el hecho de que de repente yo escucho a un hermano que está publicando o hablando una herejía. La palabra también en ese sentido me exhorta a que yo tengo que echar un paso adelante para poder defender, como dice Pedro, con mansedumbre la verdad, la sana doctrina. Pero bueno, eso es como pequeño paréntesis. Ahora, hay una mejor forma que debemos de retomar qué significa verdaderamente el aceptar a otras personas. La verdadera aceptación es aquella que está dispuesta a amar a la otra persona, incluso estando en desacuerdo con ella en alguna forma de pensar. Y eso es lo que me refería. En el libro de Romanos, vamos a ir a ver la porción bíblica que corresponde para esta ocasión. El libro de Romanos es el capítulo 14, versículos del 1 al 4. Aquí Pablo presenta una situación bien particular. Y lo vamos a leer para que usted vea, hermano, de qué realmente está acá hablando Pablo. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que no, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esos son los primeros versículos, Romanos capítulo 14 del 1 al 4. Pablo aquí está enfrentando una situación que se daba en este círculo de hermanos, en el que uno juzgaba al otro porque decía, bueno, sí, hay que comer de todo. Y el otro decía, no podemos comer de todo. Hay otro pasaje también que habla de que ahí veían hermanos que como venían de un mundo donde incluso comían, los sacrificaban los ídolos y muchas otras cosas, entonces había ese problema de juzgar y de criticar al otro. Entonces Pablo aquí dice claramente, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones con él. O sea, la palabra nos llama, a través de este pasaje que hemos leído, a que debemos de recibir al débil en la fe. ¿Qué quiere decir débil en la fe? Puede ser alguien que sea nuevo o recién convertido, o alguien que realmente no ha crecido lo suficiente en el conocimiento de la palabra. Entonces, hay detalles que no conocen. Ahora aquí dice, como que dice, ustedes que son un poco más espirituales, tienen que recibir al débil en la fe. Recibirlo dice, no para discusiones, no para empezar a discutir con él sobre detalles. Y en este caso Pablo habla de un detalle en práctico, dice, en qué es en lo que se ha de comer o no se ha de comer. Muchas veces nosotros somos bien descuidados en ese sentido. Nos creemos a veces muy espirituales y vemos de menos y criticamos a aquel que tal vez es recién convertido o que es débil en la fe, y nosotros nos creemos espirituales y decimos, bueno, pero es que yo tengo conocimiento espiritual y eso a mí no me afecta. Pero desde el momento que tú haces algo, mi hermano, o que yo hago algo, y eso que yo hago afecta a otro hermano porque no tiene la madurez que como tú o como yo, digámoslo así, entonces ya yo estoy pecando. Porque no me estoy sujetando, no estoy actuando en base al amor. Y el amor, dice Pablo, si algo tú haces y ofendes a tu hermano, dice, no lo hagas. Y si lo haces es pecado. Porque tú estás siendo piedra de tropiezo para este hermano. Entonces acá el pasaje que acabamos de leer habla de recibir al débil en la fe, no para contender, sino para, dice, porque el uno cree, dice, que se puede comer de todo y el otro otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ese es el punto. O sea, ni el que come ni el que no come puede juzgar al otro, porque Dios mismo los ha recibido. Dios mismo los tiene ya en su poder, en su mano. Porque dice, Dios le ha recibido, dice. Luego dice el versículo 4, en la parte final dice, cuando habla, dice que tú quién eres que juzgas al siervo del otro, dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme.
O sea, tanto el que come como el que no come estará firme sencillamente porque Dios le sostiene. Dios nos sostiene, Dios te sostiene a ti, Dios me sostiene a mí. O sea, mismo que van a haber diferencias en algo, pero alguien va a decir, no, para mí eso de bailar no es pecado. Son temas que se tratan cada rato en la iglesia. Otro dice, sí es pecado porque eso es mundano, mira tal y tal. Ahora, si tú dices que no es pecado bailar, pues no bailes. O si tú dices, bueno, no es pecado bailar y yo bailo. Pero mira, mi hermano, no nos quebremos la cabeza en cosas simples. Eso es lo que nos dice la palabra. Preocupémonos más en conocer más a Dios. Preocupémonos más en profundizar más en conocer la voluntad de Dios. Y no hacer discusiones tontas, bobas a veces, en temas que no traen ninguna edificación. Entonces, alguien dice, no, pero es que no es bueno implicarse en política. Otro dice, sí es bueno porque yo estoy tratando de ayudar a la gente. Esos son temas que, hermanos, no traen ninguna edificación. Preocupémonos más en saber qué quiere Dios que yo haga. ¿Cómo quiere Dios que le sirva mejor? ¿Cómo quiere Dios que yo hable o restaure a aquel hermano, como miramos en la clase pasada? Restaurar al hermano en amor. Hacerle ver las cosas a la luz de la palabra, pero no en una forma de juzgar y decir, tú eres débil, por eso que no ves las cosas, y yo como soy espiritual, yo las veo diferente. No es así. Ahora, otra porción. Vamos a leer también el 13 al 19, del mismo capítulo 14, del 13 al 19. Dice así, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es el inmundo en sí mismo, más que el que piensa que algo es inmundo, por él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Mire, aquí es lo que decíamos un rato, pero un momentito, aquí ya Pablo lo está enfocando ya de una forma directa. O sea, ya no son mis palabras acá, son las palabras de Dios a través de Pablo en su palabra. Y dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea, finalmente Pablo dice, el reino de los cielos, la vida cristiana, la relación con Dios no se trata de comida o bebida, sino, dice, en aquello que va a traer paz, armonía y amor. La paz, dice, el gozo en el Espíritu Santo. Todo eso es, dice, eso realmente es la vida cristiana. Eso es el reino de Dios. No es comida ni bebida. Ahora, si tú o yo, por lo que como, lo que bebo, estoy contristando a mi hermano, ya no ando en el amor, dice Pablo. Eso es claro. Entonces tenemos que entender de que todo esto tiene base en el amor. Y como decíamos, todas estas 6 lecciones que hemos visto en el libro de Escuela Dominical, desde la primera hasta ahorita las 6 que estamos concluyendo el grupo de lecciones, el aceptar a mi hermano me va a ayudar a fortalecer esas relaciones difíciles que tenemos. Dice, no dejes, dice, que las diferencias de opinión dañen tus relaciones. No dejes que las diferencias de opinión dañen tus relaciones. Muchas veces nosotros, hermanos, y lo digo porque a mí me ha pasado un par de veces, por las diferencias que existen entre otras personas, a veces esa relación de amistad entre hermanos o entre amigos se ha dañado, sencillamente porque hay una diferencia de opiniones.
o la otra persona no quiere ya conversar conmigo porque no comparto su opinión sobre algunas cosas, o a veces yo digo, bueno, pero ¿para qué voy a discutir con este hermano? ¿Por qué hablar con este hermano si él todo el tiempo va a venir a discutir sobre cosas que no edifican? Esa puede ser una realidad que tal vez estamos viendo. Y a veces en la iglesia se puede dar eso mucho, obviamente. Porque acá Pablo le está hablando a cristianos, le está hablando a una iglesia, le está hablando a la iglesia que estaba en Roma, le está hablando a ellos, miren, hermanos, las cosas no funcionan así. La vida cristiana no es comida ni bebida. Muchas veces en las iglesias, más que todo acá en estos países de Estados Unidos, Canadá, donde vemos miembros de la iglesia de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes costumbres, a veces sobre esos detalles, a veces hay divisiones, a veces hay roces, hay fricciones. ¿Por qué? Porque queremos que todo el mundo funcione como, por el caso, como funciona en El Salvador. Ahora, hay que tener cuidado muchas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a veces puedo utilizar palabras que en mi país no son ofensivas, pero posiblemente para un hermano venezolano o un hermano colombiano sí son ofensivas. O puede ser que un hermano colombiano o un hermano venezolano hay palabras o expresiones que para ellos no son ofensivas, pero puede ser que para un hermano centroamericano sí sea ofensivo, o para un hermano mexicano. O sea, Pablo aquí, el mensaje central de todo esto, Pablo está diciendo, hay que vivir en armonía. No permitamos que las diferencias o la diferencia de opiniones dañen nuestras relaciones. Dios quiere ver una iglesia unida en armonía, independientemente de dónde vengamos, siempre y cuando mantengamos unidos en lo que es la verdad bíblica, la verdad pura, la buena doctrina. Comenzamos con una serie de preguntas entonces. La primera pregunta que tengo es, hermano, para ti es, ¿por qué es fácil menospreciar? Imagínate la pregunta, ¿por qué es fácil menospreciar al que tiene una opinión diferente a la tuya? Una pregunta bastante profunda. ¿Por qué es fácil menospreciar al que tiene una opinión diferente a la tuya? La respuesta es simple. Si no comparte mi opinión, pues no me relaciono con él. Así de simple. Yo me voy a relacionar con aquellos que comparten mi visión, mi opinión, y aquel que no, pues sencillamente no. A veces tomamos esa actitud, una actitud totalmente errónea, porque Dios nos manda a la unidad en el amor, y ahí no hay ninguna unidad del amor. Luego, una pregunta más. ¿Por qué es más fácil juzgar que amar? ¿Por qué es más fácil juzgar que amar? Es que es lo más fácil. Juzgar es fácil. Cuando tú amas, cuando la persona ama a pesar de. Cuando Cristo nos amó, cuando Cristo decidió morir en la cruz del Calvario, Cristo no anduvo diciendo, bueno, quiero ver si esta gente realmente, o si este individuo, quiero ver si Carlos Osorio realmente merece que yo muera por sus pecados. Quiero ver a qué nivel está Carlos Osorio, quiero ver a qué nivel está fulano, quiero ver a qué nivel está esta otra persona, para ver si realmente vale la pena que yo muera por él. Si Cristo hubiese pensado así, ninguno de nosotros estuviese acá. Porque dice la palabra que estamos condenados. O sea, el precio para nosotros era la muerte. La dádiva del pecado era la muerte, dice la palabra en Romanos. Entonces, pero Cristo por amor decidió morir por nosotros. Entonces, es más fácil juzgar, porque no implica nada. Sencillamente tú juzgas y ahí pasó. Pero amar implica muchas cosas. Es reconocer de que Dios vive en ti y en base a ese amor que Dios ha puesto en tu corazón, tú vas a amar a pesar de. Tú vas a aceptar al hermano a pesar de. O sea, hermano, tú me aceptas a mí a pesar de. Yo sé que posiblemente hay personas que yo no les caigo bien. Algunos me han dicho en mi cara, no, hermano, que usted es muy arrogante. No sé. Yo no me creo arrogante. Pero bueno, hay gente que me lo han dicho. Entonces, pero tienes que amarme, hermano, así como soy. Aunque te caiga mal a veces, tienes que amarme. Entonces, el punto acá es más fácil juzgar que amar. Porque cuando tú amas, tú te estás comprometiendo con el Señor. A decir, Señor, tú has puesto un amor en mí y ese amor yo lo voy a reflejar. Ese amor yo lo voy a manifestar con el poder del Espíritu Santo que tú me has dado también. Entonces, ¿ves? Es más fácil juzgar que amar.
Debes recibir, dice, y no contender. Dice el versículo 1 de la porción que leímos anteriormente. Debes recibir al hermano y no contender con él. No debemos menospreciar ni juzgar. Versículos 2 y 3. Debemos confiar en el juicio de Dios. Debemos confiar en el juicio de Dios. Si algo yo estoy haciendo erróneamente, o mi hermano está haciendo algo erróneamente, no soy yo el que va a juzgar. No soy yo el que va a poner una penalidad sobre eso. Es Dios. Es Dios el que se encarga de enderezar nuestros pasos. Es Dios quien conoce nuestra mente y corazón, y es Dios quien va a trabajar con nosotros. No me corresponde a mí juzgar y dictaminar juicios sobre algo. Es Dios. Dice el versículo 13 al 15, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, aquí Pablo está diciendo, sino más bien dice, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Cuando nosotros estamos todo el tiempo discutiendo y contendiendo con el hermano, que posiblemente recién convertido o que no tiene una madurez X, lo que estamos nosotros es poniendo piedra de tropiezo, y eso no es lo que Dios quiere. O ocasión de caer. Dice, más para el que piense algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, dice Pablo. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Imagínate, hermano, lo claro y lo profundo de lo que está Pablo diciendo. No hagas, dice, que por la comida tuya, o sea, no hagas que por lo que tú haces o lo que tú comes, lo que tú bebes, dice Pablo, aquel hermano se pierda por el cual Cristo murió. Imagínate qué tremendo. Cuando nosotros ponemos piedra de tropiezo, o por nuestra actitud o nuestra forma de decir las cosas, o de, qué sé yo, por la diferencia que hay con el hermano, tú estás poniendo piedra de tropiezo al hermano. Detente, piensa, dice, por este hermano Cristo murió. Y yo no voy a ser causa de tropiezo para él. Yo no voy a ser causa de que él se pierda o que él se vaya. Al contrario, voy a tratar de amarlo, tratarlo con amor para que él vaya también creciendo poco a poco y que él vaya entendiendo las cosas como son. ¿Sabe que cuando yo llegué a la iglesia, me acuerdo, tenía yo como... yo les he contado mi testimonio, y yo acepté al Señor cuando estaba niño. Después mi abuelo murió y yo después no iba a la iglesia, pero mi abuela todavía estaba viva y ella siempre me pasaba exhortando. Entonces yo a los 14, 15 años, yo decidí por mi cuenta regresar a la iglesia. Regresé, sentí la ansiedad de Cristo, de volver a los caminos del Señor, de estar en los caminos de Dios. Regresé, me bauticé y empecé a activar en la iglesia. 14, 15 años. Ahora, había un grupito de muchachos en la iglesia que bromeaban, molestaban, te hacían bromas así bien directas, bromas pesadas, y yo me empecé a sentir mal. Para ellos era normal. Ellos no sabían hasta qué punto ellos me estaban afectando a mí, recién llegado a la iglesia, que no sabía prácticamente nada de cómo se hacían las cosas en la iglesia. Yo venía acostumbrado a mis 14, 15 años de cómo las cosas funcionaban allá, afuera en el mundo, y yo sabía de que pues había que respetar. Tú no puedes hacer a todo mundo bromas pesadas o bromas así directas, porque tú no sabes cómo la otra persona va a reaccionar. Entonces yo me sentí tan mal, y yo digo, pero ¿cómo es esto? Si yo vengo de allá afuera, en donde las cosas son, dime que te digo, y toda la cuestión, y allá nadie, o sea, palabras soeces y esto y lo otro. Y aquí digo, ¿por qué acá? Si es la iglesia del Señor, ¿y por qué? Pues, o sea, ellos no se fijan, no se percatan de si me están ofendiendo o no. Entonces hablé con el hermano pastor, y le digo, hermano, esto está pasando. Y me dice, Carlos, no te preocupes. Yo sé cómo te sientes. Y no es normal eso, me dice. Estos muchachos, me dice, no es bueno lo que ellos hacen. No tendría que ser así. Pero tú, me dice, tú mantén los ojos puestos en el Señor.
mantén los ojos puestos en el Señor y lee la palabra. Busca a Dios y ora por estos muchachos. Y vas a ver de que Dios va a empezar a hablar. Dios va a empezar a obrar en ellos. Y cualquier cosa, aquí estoy a tus órdenes. Este hermano fue el que me discipuló a mí. Pero te das cuenta, ellos ni siquiera se habían percatado del daño que me estaban causando por la forma de ellos proceder. Claro, yo era nuevo, yo era débil en la fe, recién había llegado. ¿Te das cuenta? Ellos estaban haciendo tropiezo para mí. Ellos se estaban convirtiéndose en ocasión de caer para mí. Hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, ¿cómo nos libera el Evangelio para amar a los demás? ¿Cómo nos libera el Evangelio para amar a los demás? Bueno, cuando tú lees la palabra, mi hermano, te das cuenta de todo lo que dice Dios. Si tú vas a primera, segunda y tercera de Juan, ahí Juan habla del amor en una forma profunda. Entonces, el mensaje del Evangelio nos libera para, mediante el conocimiento de la palabra de Dios, poder nosotros entonces amar a mi prójimo, amar a mi hermano, a pesar de. Porque por ese hermano Cristo murió, igual que murió por mí. Entonces, cuando tú te adentras en la palabra y lees y ves el ejemplo de Jesús y ves las palabras de Dios, entonces tú dices, sí, yo quiero hacer lo mismo. Pero hay que leer. No debemos hacer tropezar al hermano, el versículo 13. Debemos obrar con una conciencia limpia y debemos andar conforme al amor. No podemos hacer tropezar al hermano. Debemos de andar con conciencia limpia. O sea, yo tengo que mostrar a mi hermano, si yo le doy un consejo, tiene que ser un consejo basado en el amor. Si yo le hago un servicio o algo, tiene que ser en base al amor. Y por otro lado, no debemos andar conforme al amor. Todo esto tiene que ser en base al amor. ¿Por qué? Porque Cristo ya me amó primero. Porque Cristo ya me amó. No soy yo quien para juzgar a los demás, si Cristo a mí no me juzga. Dios a mí me acepta tal como soy. Con debilidades, con imperfecciones, con todo. Dice la palabra que si Dios nos pagara conforme a nuestras acciones o a nuestras iniquidades, ninguno de nosotros estuviera aquí. Pero Dios Padre nos mira a través de Jesucristo. Dios nos mira a través de su amor y por eso es que Dios nos trata como nos trata, porque Dios es un Dios de amor. Luego dice el versículo 16 y 19, dice, no sea pues vituperado vuestro bien, dice, porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Dice, y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mire cómo cierra Pablo. Dice que al tomar esta actitud y al hacer esto de amar al hermano a pesar de, estamos sirviendo a Cristo y es aprobado por Dios. Es aprobado por Dios Padre, pero también es aprobado por los hombres. O sea, los hombres van a ver tu actitud. Dice, wow, este hermano es maduro porque, sí, ok, hay diferencias, pero él está arriba de la diferencia y ve al hermano como su hermano. Y no hay problema en ese sentido. Dice, agrada a Dios y a los hombres. Así que dice, sigamos, dice Pablo al final, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Olvidemos de todo lo demás, dice Pablo. O sea, todo lo que hemos mencionado, de la comida, la bebida, de las diferencias, de la inmadurez y eso y lo otro, de la debilidad, dice, sigamos lo que contribuye a ¿qué? ¿Cuál es el punto de Pablo? Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A la paz y a la mutua edificación. Eso es lo que Dios quiere. El versículo 17 dice, es lo que Dios prioriza, lo que Dios aprueba y lo que Dios busca. O sea, dice, cuando nosotros hacemos esto, primeramente, dice Pablo, esto y esto es lo que vamos a hacer en el amor. Porque en ese sentido amamos a Cristo y es aprobado por Dios.
Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que sigamos y que busquemos todo aquello que va a contribuir a la paz y a la mutua edificación. ¿Cómo puedes edificar a otros en la congregación? Aquí vamos ya cerrando. ¿Qué puedes tú hacer o qué puedes tú hacer para edificar a otros en la congregación? ¿Qué es lo que lo que deberíamos nosotros hacer para edificar a otros en la congregación? Bueno, ahora que estamos en pandemia, tómate el tiempo, hermano, y piensa, trae a tu mente la congregación y piensa en cada uno de nosotros, piensa en cada uno de tus hermanos y piensa en cómo tú podrías hacer o qué tú podrías hacer para edificar a otros en la congregación. Acuérdate que decía que nuestra iglesia es una iglesia especial porque vemos gente de diferentes países, diferentes culturas, diferentes costumbres, pero todos lavados en la sangre de Cristo. Todos con diferentes niveles espirituales, todos con diferente madurez, todos con diferente tiempo de que venimos a los pies del Señor. Algunos tienen meses, tienen un par de años, o más años, más años, más años. Otros, pues, tienen más conocimiento bíblico. Entonces piensa en cada uno de los miembros de la iglesia. Piensa en cada uno de nuestros hermanos en la iglesia, luz y verdad. Y piensa de qué forma tú podrías, o de qué forma tú puedes, o tú podrías edificar a estos hermanos. Piensa. Yo decía conversando con alguien esta semana, decía yo, esto de la pandemia no tomó por sorpresa a Dios. Y todo el mundo estamos en casa. Es el mejor tiempo para poder profundizar en la lectura y la meditación de la palabra, porque tenemos tiempo. Es el mejor tiempo para poder orar y buscar a Dios en oración, de rodillas. Y yo creo que cuando regresemos a la iglesia, cuando Dios quiera, cuando Dios ya esté listo, van a regresar a la iglesia a reunirse. El pueblo de Dios va a regresar con otra visión, con otra perspectiva, con otra forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque durante este tiempo Dios ha estado trabajando en cada uno de nosotros. Y vamos a regresar a la iglesia diferentes. ¿Por qué? Porque la palabra ha estado trabajando en nuestras vidas. El Espíritu Santo ha estado trabajando y está trabajando en nuestras vidas. Entonces yo creo que todo este objetivo de Dios es para que nos detuviésemos en el tiempo, evaluáramos y analizáramos cómo estábamos haciendo las cosas. ¿Es que realmente estábamos agradando a Dios o es que Dios quería algo mejor de nosotros? Bueno, hermano, hemos tenido el tiempo, tenemos el tiempo para poder profundizar en la palabra y entender en profundidad la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hay una porción bíblica que dice de que David era conforme al corazón de Dios. Dios quiere que nosotros seamos conforme a su corazón, que amemos de verdad, que hagamos las cosas en base a ese amor. Entonces, mi hermano, cuando regresemos a la iglesia, yo creo que la iglesia va a regresar a una iglesia renovada, porque Dios ha estado trabajando y está trabajando en nosotros. ¿Estás dispuesto a aceptar a otros que tienen opiniones diferentes a las tuyas? Una pregunta de las últimas. ¿Estás tú dispuesto a aceptar a otros que tienen diferente opinión que la tuya? Si el amor de Cristo reina en ti, creo que la respuesta es sí. Nadie quiere tener fricción con nadie. Nadie quiere estar en enemistad con nadie, mayormente con los de la familia de la fe. Cuando hay una fricción en la iglesia, en nuestra congregación, con nuestros hermanos, no duele. No duele porque es nuestra familia. Somos la familia por la cual Cristo murió. Entonces, debemos de estar dispuestos a aceptar a otros, a pesar de que tengan diferentes opiniones que la nuestra, en base al amor que Dios ha puesto en nosotros. Estas clases son bien prácticas y esto va a ayudar a que nuestras relaciones sean más llevaderas. Nuestras relaciones se tornen más fáciles porque vamos a aprender, o hemos aprendido en esta lección, a aceptar a los otros aunque tengan diferente opinión que la mía. Para ir terminando, lo mismo, investiga. Ve en tu iglesia, ve en la oración nuestra, cómo puedes trabajar para poder edificar a otros. Invierte tiempo, obviamente que te va a tomar tu tiempo, tienes que invertir tiempo para poder ver
dónde está la necesidad y cómo puedes tú hacer tu aporte. Trata de entender, la práctica es trata de entender las diferencias que tienes con las personas que tratas con regularidad y aprende a aceptarlas. Todos tenemos un círculo de personas con las cuales nos relacionamos. Tenemos un círculo grande de la iglesia, que todos somos miembros de la iglesia, lo es verdad, pero siempre hay círculos por ahí. No sé si esos son grupitos ahí de que no, pero hay grupos. A veces afinidades de X, pero entonces tienes que pensar, ¿qué tú vas a hacer para poder aceptar a aquellos que tienen diferente opinión que la tuya sobre algo? Que Dios nos ayude. Jesús estuvo dispuesto a tratar con personas diferentes a él. Siempre fue duro con el pecado, pero misericordioso con las personas con corazón dispuesto. Oye bien eso. Jesús, si tú traes a tu mente el ministerio de Jesucristo, Jesús trabajó con todo el mundo. Jesús compartió con todo el mundo. Era duro con el pecado, pero era misericordioso con aquellos que tienen un corazón dispuesto. De la misma manera, nosotros podemos aprender a aceptar a quienes son diferentes a nosotros, con la meta de no servir de tropiezo, sino de edificación. Tienes que entender una cosa, el que nosotros trabajemos en eso de aceptar a los demás a pesar de las diferencias, estamos trabajando a no ser de tropiezo, sino lo contrario, ser de edificación. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, mis hermanos, con esto concluimos el libro de lecciones de este periodo. Ya para la próxima lección estaremos ya arrancando ya con la lección ya del nuevo manual. Pero, mi hermano, repasa un poco las clases que hemos visto, principalmente las últimas 6. Porque vimos sobre la resurrección, vimos muchas otras lecciones, pero las últimas 6 fueron lecciones prácticas que nos iban a ayudar o que nos ayudan a poder facilitar o que esas relaciones personales, interpersonales que tenemos fueran más llevaderas. Y esta última yo creo que es súper importante, igual que las otras obviamente, pero esta es súper importante porque habla de la aceptación. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fuerza a través del Espíritu para que podamos realmente mostrar el amor de Dios que Él ha puesto en nosotros en el trato y en las relaciones con nuestros hermanos. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias te doy en esta ocasión por estas clases que nos has permitido, Señor, estudiar y profundizar en ellas. Te ruego, Padre, de que el Espíritu Santo sea quien coloque esta palabra en nuestra mente y corazón y que haga, Padre bendito, el trabajo para el cual tú le enviaste. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Padre bendito, a que nos aceptemos unos a otros, Señor, aún con nuestras diferencias, y que eso, Señor, sea solamente para edificación, y que todo aquello que va a contribuir a hacerte tropiezo, Señor, quítalo de nosotros. Danos esa sabiduría, danos ese entendimiento para poder, Señor, funcionar en base al amor que tú has puesto en nosotros. Y esto, Padre bendito, que sea para honra y gloria tuya y obviamente para edificación de todos nosotros. Gracias, bendito Dios. Bendice a mis hermanos y que te ruego que les deje una linda semana y que, Padre, que estemos siempre conociéndote más y buscando tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Ha sido siempre un placer el compartir con ustedes y acuérdate, hermano, aceptémonos unos a otros a pesar de nuestras diferencias, porque eso es lo que Dios quiere y eso contribuye a la edificación y no como piedra de tropiezo. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde y será hasta la próxima ocasión. Bendiciones, hermanos.